Hola, ¿qué tal? Tengan un buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ecuación ordinaria o canónica de una parábola en el plano, cuyo vértice está en un lugar distinto al origen. Como tenemos acá en esta imagen, este de acá sería nuestro plano cartesiano. Vamos a hacer las flechitas, donde el eje horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Eje X y le ponemos eje Y. Esta línea morada que está acá se vendría a ser el eje de la parábola. Y lo voy a hacer de color verde para resaltarlo un poco. Este sería el eje de la parábola, o el eje de simetría, que es donde la parábola se corta exactamente a la mitad. Luego tendríamos el punto de acá. Vamos a quitar esa línea verde. Este punto de acá, que este punto es el vértice de la parábola, que es el punto donde se parte la mitad, que justo el eje de simetría pasa de manera perpendicular o de manera vertical a ese punto. Luego tenemos estas dos situaciones. Tenemos el foco y tenemos la directriz. La directriz es esta línea recta. El foco y la directriz tienen una cualidad, que están a la misma distancia del vértice. Es decir, esta distancia que se encuentra acá, le voy a llamar P, es la misma distancia que esta que se encuentra acá, que también sería una distancia P. Esa distancia es el parámetro de la parábola. Ahora, ¿por qué existe esa distancia exactamente? Porque es el parámetro y porque el foco y la directriz se mantienen en esas posiciones. Bueno, porque la parábola, si lo vemos desde la parte de secciones cónicas, tiene que ver con un corte paralelo a una generatriz de un cono. Pero, como interpretación del lugar geométrico en el plano cartesiano, vamos a decir que la parábola es un conjunto de puntos los cuales cumplen una característica, la cual es estar a la misma distancia de este punto que se llama foco que de esta recta llamada directriz. Estas líneas rojas nos indican eso. Es decir, a este punto le vamos a llamar el punto P, X, Y. Porque puede ser un punto cualquiera de la parábola. Voy a borrar esto de acá en medio, donde está el parámetro. Eso negro que se borró es parte del plano cartesiano. Ahorita lo añadimos. O sea, hicimos este plano cartesiano para ubicar que el vértice está fuera del origen, que nuestro vértice no es 0,0. Entonces, tenemos este punto P, X, Y, el cual tiene que tener la misma distancia del foco a este punto que de la directriz a ese punto. Ok, teniendo esto claro, aquí podríamos poner otro punto, por ejemplo, lo voy a hacer con una línea amarilla. Este punto de acá, distancia desde el foco hasta acá. Y esas dos distancias deberían ser iguales, porque es la cualidad que tiene una parábola. Todos sus puntos están a la misma distancia del foco que de la línea recta. Esa misma razón es por la que esta distancia, que dijimos que era el parámetro, es la misma. La distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Ahora, ¿cómo calculamos la ecuación ordinaria? Bueno, nosotros tenemos puntos. El vértice, como es el centro de la parábola, el vértice es un punto en específico, no es un punto cualquiera de la parábola. A este vértice lo vamos a llamar
que se encuentra en el punto V, digamos h, k. Podríamos usar otras letras a fines de crear nosotros la ecuación, pero vamos a usar h, k porque digamos son las que más se utilizan en los libros, pero podríamos usar otras letras, incluso para que veamos que en efecto no importa el tipo de letra que usemos. Vamos a llamarlo x1, y1. Porque, como dije, son puntos específicos. Porque no es un punto cualquiera de la parábola, sino que es el específico. Porque es el que está en el eje de simetría. Ahora, el foco, en este caso, que es una parábola vertical, una parábola que va hacia arriba, porque bien pudiéramos tener una parábola que se dirija en este sentido. Sería una parábola lateral, pero en este caso es una vertical, entonces el foco se ha movido hacia arriba. Entonces, tenemos las coordenadas del vértice, que es x1, y1. Recordemos, normalmente le íbamos a llamar h como k, pero para demostrar de que a fines de demostrar la ecuación, no es necesario usar exactamente las letras que aparecen en los libros, sino que lo que nos importa es la interpretación. Entonces, tenemos x1, y1, repito, porque es un valor específico. No es un punto cualquiera de la parábola. El punto P sí es x, y, porque este punto, por ejemplo, podría ser este punto de acá. Vamos a usar otro color. Este punto de acá, podría ser este punto de aquí, uno de acá arriba, puede ser cualquiera. En el caso del vértice, es el vértice, no. Por ejemplo, en esta misma parábola, el vértice no puede estar acá, porque su eje de simetría no está acá. Perdón si lo repito mucho, pero es para que quede clara la idea, para que podamos tener una buena interpretación. Entonces, luego, el foco es un desplazamiento hacia arriba, en el eje Y, pero el foco se mantiene en el eje de la parábola. Por lo tanto, las coordenadas del foco van a ser x1, y1 más p. ¿Por qué le sumo p? Recordemos que dijimos que esta distancia se llamaba parámetro. Ojo al detalle. Luego, ¿qué otro punto me interesa? Como yo quiero demostrar que esta distancia, llamémosla d1, y esta la voy a llamar d sub 2, quiero demostrar que esas dos distancias sean iguales para que me quede la ecuación de la parábola que estoy tratando. Entonces ya tengo el punto F, que sería este, el punto P, me faltaría este punto de acá, que lo vamos a llamar punto M, por ponerle nombre. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, este punto en la directriz siempre será perpendicular al punto P. Es decir, si yo mi punto P lo ubico acá, tendríamos esta forma. Del punto F hasta acá y de aquí hasta acá, de manera perpendicular. Y esas dos distancias deberían ser iguales. Entonces, al ser perpendiculares, estamos hablando que el valor del eje de las X, el valor será el mismo, ya que cae de manera perpendicular. Lo mismo que sucede con el vértice y el foco, sucede con el punto P y el punto M. Es decir, aquí será X. ¿Y qué valor va a tener en Y? Bueno, se ha trasladado hacia abajo la misma distancia de P. Así que yo lo puedo llamar Y sub 1 menos P. Y sub 1 menos P. Porque al punto de la altura donde se encuentra el vértice, hemos bajado P unidades. Que recordemos que dijimos que era el parámetro. Entonces,
vamos a poner acá el punto M, que sería X, Y sub 1 menos P. Y ya tenemos todos nuestros elementos. Ahora, como dijimos, es demostrar que D1 será igual que D sub 2. Vamos a colocar aquí el punto P, que es X, Y. Y con esto ya tenemos para encontrar nuestra ecuación. Entonces decimos que D sub 1 es la distancia desde el punto F hasta el punto P, y digo que esto va a ser igual que la distancia del punto M al punto P, o del punto P al punto M. Entonces, la distancia del punto F, recordemos, es la fórmula de la distancia, la vamos a poner aquí a un ladito. Sería D igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. La voy a dibujar en otro lado para que se vea más bonita. Esa fórmula de la distancia surge por el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la distancia de dos puntos, llamémosle la distancia de A hasta B, son dos puntos, será igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, la distancia del punto F al punto P será, corrijo, será raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1. Entonces voy a decir x menos x sub 1, ya que así le llamamos al punto de x, al cuadrado más y menos y sub 1 más p al cuadrado. Esta es la distancia del punto F al punto P. Quiero poner D, F, P. Luego, la otra sería raíz de x menos x al cuadrado más y menos y sub 1 menos p elevado al cuadrado. Corrijo, el cuadrado va aquí fuera. Cuadrado. Y esta sería la distancia del punto M al punto P. Ahora igualamos ambas cantidades. Como ambas cantidades tienen raíz, yo puedo elevar al cuadrado toda la expresión y ambas raíces se cancelarían. Simplemente para simplificar. Entonces nuestra ecuación nos quedaría x menos x sub 1 al cuadrado más y menos y sub 1 más p elevado al cuadrado. Y aquí ponemos paréntesis. Y esto tendría que ser igual a x menos x al cuadrado más y menos y sub 1 menos p elevado al cuadrado. Esta parte de acá, x menos x, se anula. X menos x da 0 y 0 al cuadrado es 0. Así que esto de acá se anula. Luego me queda x menos x sub 1, esto lo vamos a dejar así, al cuadrado, más y menos y sub 1 más p elevado al cuadrado, igual y menos y sub 1 menos p elevado al cuadrado. Esta parte está sumando, ya la voy a marcar acá, está sumando, pasa a restar y nos queda x menos x sub 1 elevado al cuadrado
igual y menos y sub 1 menos p elevado al cuadrado menos y menos y sub 1 más p elevado al cuadrado. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos, que considero que es la forma más fácil de desarrollar este ejercicio. Entonces acá decimos x menos x sub 1 elevado al cuadrado igual, aquí sería el primero, y menos y sub 1 más p, voy a quitar el paréntesis, multiplicado por, o sea, la primera por, perdón, aquí sería la primera más la segunda, y menos y sub 1 menos por más da menos, p, y esto multiplicado por la diferencia de las dos, que sería y menos y sub 1 más p menos y menos y sub 1 menos p. Reducimos términos semejantes, x menos x1 al cuadrado igual. Aquí como es positivo, es como que no tuviera los paréntesis. Puedo hacerlo sin los paréntesis. Y simplificamos. Y más y, me queda 2y, menos y1 menos y sub 1, sería menos 2y sub 1, más p menos p, se anulan. Acá, como es negativo, aquí yo tengo el primero queda como si nada, pero al ser negativo tengo que hacer un cambio de signos de este otro elemento. Entonces, menos por más da menos, me quedaría menos y. Este se lo cambio, sería positivo, más y sub 1, y este también positivo. Así que eliminamos el paréntesis. Y nos quedamos con los nuevos signos. Este negativo, positivo, positivo. Y continuamos. Reducción en términos semejantes. Y menos y se anulan. Menos y sub 1 más y sub 1 se anulan. P más P sería 2 por P. Y acá ya casi lo hemos terminado. Vamos a mover esto un poco hacia arriba. Y tendríamos x menos x sub 1 al cuadrado igual. Aquí puedo sacar factor común 2. Me queda 2 factor de y menos y1 multiplicado por 2p. 2p por 2 sería 4p por x menos, perdón, por y menos y sub 1. Por y menos y sub 1. Y esto, si nosotros hubiéramos usado los puntos h, k en lugar de x1, y sub 1, como dijimos al inicio, x1 sería nuestra h y y sub 1 sería nuestra k, que fue lo que mencionamos al inicio del video. Esto nos quedaría como x menos h al cuadrado igual 4p por y menos k, que es la forma que aparece en la mayoría de los libros sobre la ecuación ordinaria de una parábola. Y en el caso de para encontrar la ecuación general, simplemente es despejar. Vamos a resolverla para que quedemos claros con ambas ecuaciones en un solo video. Entonces, tenemos esta ecuación. Vamos a hacer esto acá. Y lo que vamos a hacer es desarrollarlo para encontrar la forma general de la parábola.
simplemente desarrollamos el cuadrado. Nos quedaría x cuadrado menos 2h más h cuadrado igual 4p por y, 4py menos 4pk. Decir h, p y k son constantes, es decir, son números. Solo que en este momento no los conocemos. Pero al estar asignada la parábola, esos números serán constantes, estos números serán conocidos. Los únicos desconocidos son x y y. Entonces, despejamos hacia un solo lado todo. Nos quedaría x cuadrado menos 2, corrijo acá, aquí es 2xh, 2xh más h cuadrado igual, perdón, menos 4py más 4pk igual a 0. Entonces tenemos x cuadrado menos 2hx menos 4py y aquí al final tenemos más 4pk más h cuadrado igual a 0. Y aquí tenemos nuestra forma general. No se ve muy estética, por lo cual vamos a agrupar x cuadrado menos, a esta lo vamos a llamar d, más dx más ey más f igual 0. ¿Por qué agrupados así? Bueno, como dijimos, las únicas desconocidas son x y y, por lo tanto x cuadrado quedará como x cuadrado. Para tener un solo número, decimos dx, pero d vendría a ser lo mismo que decir menos 2h. En el caso de e, decimos que e es lo mismo que decir menos 4p. Y f vendría a ser lo mismo que decir 4pk más h al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, veamos. D es el valor que acompaña a nuestra variable x. O sea, D será menos 2h. E es el valor que acompaña a la variable y. Es decir, E será menos 4p. F es el valor constante que no tiene variable. Y eso equivale a la suma de 4pk más h cuadrado. Porque recordemos, p, k y h son constantes. Y si sumo una constante más una constante, me dará otra constante. Y de esta forma tenemos la forma ordinaria, que sería esta de acá, y la forma general de una parábola. Espero que este video les sirva y nos vemos en otra ocasión. Adiós.